Esta casa se compró en diciembre de 1956. El Centro Vasco, desde esa fecha, es propietario de esta casa. Antiguamente no tenía casa y se reunían en diferentes casas de gente que conformaron el Centro Vasco. ¿Por qué se forma un centro? Diferentes migraciones que hubo, la gente venía, se encontraba, y ¿con quién tratabas de juntarte? Claro, con el que era medianamente de tu mismo lugar, aunque no lo conocieras. También lo cuento como vivido por mis abuelos. Y la sociedad española, ¿por qué? Porque los españoles se trataban de nuclear. Porque también tenían el problema de las identidades, de las documentaciones. Mi abuelo llegó descalzo porque el barco naufragó en el Río de la Plata. No tenía papeles, no tenía documentos, no tenía nada. Mi hermano que venía con él nadó, pero para el lado de Uruguay. Nunca supieron que vivían. Pensaron que el otro había muerto. Yo lo encuentro al hermano de mi abuelo muerto, y yo de 23 años lo encuentro en Maldonado. En realidad los vascos, sí. Primero y principal, que el fundador de San Nicolás es un vasco. Aguiar, casado con doña Juana Paulina Ugarte, que era la dueña, su padre, de todo este territorio, todos estos solares, como se llamaban antes. El secretario de actas de esta institución es Cachugarte, tataranieto de esa señora que fue fundadora de la ciudad de San Nicolás. Algunos porque venían por trabajo, porque había algunos trabajos, otros, el vasco generalmente se dedicaba al campo. Entonces venía uno, ese después se traía al otro, que era conocido, y bueno, dale, vení, ¿qué te conoces? Y así empezaron a venir. Y muchos. Acá un apellido muy común es Ormazábal. Químicos, hay médicos, hay techistas, otros que se escriben con H, otros que se escriben sin H, otros que se escriben con Z, otros que se escriben con S. Después también lo que hubo fue una gran inmigración. San Nicolás, la inmigración de trae, pues trae el río. Sí, sí. Acá llegó el tren. Sí. Otro lugar, otra forma para llegar. Mi abuelo, uno de mis abuelos, cuando llegó acá, que llegó a Ramallo, porque hubo una parada de tren y se bajó. Y ahí se sentó. Ellos en el Euskadi, ¿a qué se dedicaban? Y a criar vacas, vieron que dicen vasco lechero. A criar vacas, al campo, a la agricultura. ¿A qué se empezaron a dedicar? A eso. La necesidad de juntarse, porque el hombre es un ser social. Mutuamente, se casaban las familias, daron hasta pueblos. Bueno, supongamos, uno de mis abuelos, él no te hablaba en euskera porque él vino escapado. En el campo de mis abuelos llegó un licenciado en literatura. No le pudimos decir nunca que nos enseñara una palabra en euskera, porque para él lo estaban persiguiendo, y en una época en el País Vasco o en España, sobre todo, al que hablaba euskera lo mataban. Entonces, en cambio, tus abuelos sí hablaban. Mis abuelos sí hablaban los dos. En cambio, mi madre no pudo aprenderlo por las prohibiciones de la época de Franco. Entonces, bueno, para mí estudiar euskera ha sido como cerrar el círculo familiar, bueno, me llena de orgullo. Recuperar y saber la lengua que mi madre no pudo ¿Y qué diferencia? Que tenemos a la Secretaría
desde el primer presidente que tenemos y también desde el primer presidente del País Vasco. La autonomía, el País Vasco tiene autonomía económica, pero no tiene autonomía gubernamental. Por eso es un país formado por 7 provincias, 5 que están en territorio español, 3 que están en territorio francés. Imagínate, los vascos quieren la autonomía, los catalanes quieren la autonomía, los asturianos quieren. Si les dan la autonomía a todos, ¿qué pasa con España? Se desintegra. Se desintegra España. Y hay diferentes versiones. Lo que sí logró el País Vasco es tener la autonomía económica. ¿En qué consiste esa autonomía económica? Es muy importante que no la tiene Cataluña. Esa es la lucha de los barceloneses y sobre todo en las grandes marchas en Barcelona. Que ellos cobran sus impuestos y le envían al gobierno de Madrid, al gobierno español, al Estado español, dicen. Al Estado español, un porcentaje. Por eso ellos, no es como nosotros acá en nuestro país, que todas las provincias mandan todo a la nación y después ellos hacen lo que se llama la coparticipación. Acá es al revés. Pero ¿qué pasa? El País Vasco negocia y vende, primero porque es una zona muy rica, de grandes acerías, tiene puertos, una zona pesquera, una zona muy importante, tiene minas, claro, muy importantes para ellos también, toda esa economía. Ahora, si ellos también estuvieran totalmente autónomos, tendrían que pagar derechos aduaneros. En cambio, así, ellos comercian y no pagan derechos aduaneros. Claro. Si nos remontamos a la historia en nuestro país, también teníamos las provincias de la Confederación y las otras. ¿Y por qué se luchó? ¿Por qué fueron las grandes luchas entre Urquiza y Rosas? Se lo pueden por decir. Los derechos aduaneros. Bueno, está Tal cual. todo relacionado. Entonces, yo, a pesar de que soy recontra vasca, pero yo también digo, no podés tener una autonomía total, porque no la vas a lograr, porque tampoco, si los españoles te empiezan a cobrar los derechos, a ambos, tanto a España como al País Vasco, les conviene en mi punto de vista, no es que esto sea la verdad, no soy la dueña de la verdad, desde lo que yo leo, analizo, estudio, no les conviene ser totalmente independientes. Más que nada por la parte. El País Vasco es una de las zonas, lo mismo que Barcelona y toda la zona de Cataluña, son las zonas más ricas de España. Esta es la bandera del País Vasco, esta es la escurriña, que es la bandera del país autónomo. Ajá. Después También tienen bandera distinta, no tienen... cada provincia, como igual nosotros Sí, tenemos claro. nuestra provincia, pero esta es la bandera de las provincias que están en Francia. Esto es de la provincia de la Curve. 5 provincias en el territorio español, 3 provincias en el territorio francés, divididos, separados, porque la separación geográfica entre Francia y España son los Pirineos. ¿De dónde provienen? Y no se sabe. Son celtas, son latinos, son griegos. No, los vascos tuvieron siempre. Cuando fueron las guerras de las cruzadas, que lo habrán visto, ellos eran grandes conocedores del territorio y se pudieron mantener porque conocían muy bien la montaña y no los pudieron encontrar. claro. Por eso los vascos se mantuvieron y mantuvieron sus costumbres, mantuvieron su idioma. En la zona hay muchas leyendas también de las cuevas de Zarzamundi. Entonces donde allí se escondían y donde allí estaban.
Mucho yo lo sé un poco porque lo he leído, un poco están los libros, mucho porque me han contado mis abuelos. Yo no tengo ninguno de mis abuelos, pero bueno, yo viví muchos años tengo mucho contacto con mis abuelos. Entonces, muchas cosas vos te las van transmitiendo en el boca a boca. La transmisión oral también, que importante. La transmisión oral, la historia también, yo siempre digo, depende de la tuya. Claro, por supuesto. Y hay partes de la historia que para los países o para los gobiernos no conviene que se sepa. También tenemos lo que se llama acá en la historia de este centro, desde que se formó, desde el principio, están en los libros de actas. Claro. Y actualmente nuestras actas de reuniones y de todos los hechos que se ocurren acá se vuelcan, antiguamente se volcaban en libros a mano, ahora no, ahora se hacen directamente impresos a través de una computadora. Del centro es del año 40. Claro. Acá también hubo gente que después vino, otros vascos, que vino otra migración, que vinieron a trabajar a lo que ahora es Refractarios Argentinos, que antiguamente era Grefar. Se ha creado al costado de Sánchez. Porque ahí tenemos otro proceso migratorio. El movimiento Somisa comienza en el 54, los movimientos de tierra, y en realidad la fundación de Somisa es en el 56. Claro. El año que se compra esta casa. Todo coincide, yo tengo eso muy grabado porque es el año que yo nací. Ajá. El primer horno fue otro. Te digo porque yo me recibo en la secundaria en 1974, el año que muere Perón. Y el María Liliana se inaugura al año siguiente. Está funcionando María Liliana. Con la ley Sabio. Sí, la ley. Claro. Que los vascos siempre estuvieron muy relacionados con la metalurgia. ¿Pueden ser descendiente de vasco o cualquier no, persona? Cualquiera. Bien, pues. Acá se paga una cuota mensual, o anual, como lo quiere pagar la gente. Tenemos diferentes actividades gratuitas, todas. Los que sí son pagas son los talleres que nos alquilan. Nosotros tenemos euskera, de la Begonia, clases totalmente gratis. MUS, enseñanza es un juego de cartas, que esa es la sala del MUS, que fueron el otro día a participar al torneo nacional. Gratis, que se da los días miércoles, hoy a las 8 de la noche, gratis. Danza, que hay 2 veces en la semana. Danza vasca. Danza vasca. Se da martes y viernes, se da danza vasca. Pues solemos hacer ciclo de cine, también. Acá las actividades que desarrolla el Centro Vasco como Centro Vasco son todas gratuitas. Los vascos hay muchísimos y además estamos federados. Eso es lo que iba a decir, si están relacionados unos con otros. Totalmente estamos federados en la Federación Vasca Argentina, en la FEBA. Hay algunos que son miembros activos, otros no. Y bueno, nosotros, este Centro Vasco es miembro activo de la FEBA. Bien. ¿Y con el País Vasco alguna conexión? Constante. Ahora hay un programa que se llama Gastemundo, que es un programa para los chicos, con los años de 18 a 35, y tienen diferentes temáticas. Este año es danza. A veces es danza, música, gastronomía, administración general, y entonces presentan un proyecto, se evalúa en el País Vasco y ahí es una beca. Qué bueno. La persona que va becada. Por eso el gobierno vasco invierte muchísimo en lo que se llama la diáspora, que son todos los centros o todos los vascos que estamos diseminados en el mundo. Y América es donde más hay. Después hay una gran colonia, hay una gran diáspora
en Australia. Después en Europa también hay Hasta en China. China No, y en no. Japón. El gobierno francés no lo tiene tanto, y te digo más, habían sacado un comunicado en el año 22, quería que se enseñara en las escuelas. Después se revirtió, pero costó mucho. Cuando yo estuve allá, salieron los alumnos con pancartas a manifestarse por el derecho a rendir los exámenes en euskera, que no los dejaban. Hay un problema bárbaro con eso. Sencillo, como les habrá explicado Ana, no es sencilla la política, es muy complicado. En dos- y El país de por dos estados. Claro. Entonces es muy complejo. El idioma vasco, el euskera, se llama así, todos estamos, o los estudiosos, están en cuál es el origen, en descubrir y saber cuál es el origen del euskera. En realidad, el misterio del euskera, y lo van a ver ahora, es la pervivencia. Es el idioma más antiguo que aún sigue vivo. Se ha mantenido, ¿por qué? Porque todas las invasiones, ellos en el lugar geográfico que estaban, no les penetraban. Están entre los Pirineos. Eso es lo interesante, o sea, es la lengua originaria de los pueblos de Europa. Kaiku. Kaiku con K. Kaiku se escribe. Y también es el abrigo, supongamos, que se usa mucho en los danzaris. Lo que pasa es que además está comprado en la fábrica original. El País Vasco, nosotros tenemos como la idea, nosotros no, que ya hemos viajado, pero acá en el país se tiene la idea como que el vasco está con la boina y vive en el caserío, no. Eso en los pueblitos pequeños, pero en las capitales es muy, muy moderno, o sea, son de una cabeza muy avanzada. Historia, foto del Museo Guggenheim, si no, googleenlo. Guggenheim es el Museo de Arte Moderno que está en Bilbao, que es todo de titanio. Es una maravilla. Como Bilbao es una ciudad fabril, era todo gris por el smog y hay mucha contaminación, la vía estaba contaminada y no le podían dar ese auge turístico. Entonces pensaron, no sé si hay 3, me parece, Guggenheim, y ahí le dio un auge turístico tremendo. Las fábricas fueron separadas, hacia las afueras, y hoy día es una ciudad moderna, preciosa, limpia. de estar la mejor, creo, universidad. Claro, de España. o sea, Bilbao. Y San Sebastián es la capital de Guipúzcoa. Además, Bilbao tiene algo muy característico, que está Bilbao, el casco viejo, que es digno de ser conocido, y después toda la parte Moderna. ultra Claro. moderna. Tienen el mayor ingreso per cápita de toda España. Van a ser tonto el Estado español de darle La autonomía. la autonomía. Digamos, a otro momento de mayor Sí, hostilidad. por suerte sí. Hubo otro. Como una réplica de una ciudad de allá, de Hondarribia. Tuve la suerte de estar en Hondarribia y ver la calle San Nicolás. Es muy parecido a esto. Allá está la biblioteca y como ven, hay carteles en euskera, que les voy a contar qué es lo que dice. Hice un proyecto junto con mis alumnos de poner cartelería en el Centro Vasco en euskera. Ongietorri significa bienvenidos. Ongietorri, euskal etxera,
Ongi etorri Euskal Etxera. Bienvenidos a la Euskal Etxera. ¿Vale? Bueno, sukalde zaharra, la cocina vieja. Sukalde es cocina, zahar es viejo. ¿Eh? Y después el gaztetxoko, el gaztetxokoa, gaste, diría mi madre, decía, tú pronuncias mal la Z, porque yo, la Z, pero bueno. Gaztetxoko es el rincón de los jóvenes, Gazte es joven. Nos dijo hoy Ana, Gaztemundu, el mundo de los jóvenes, el programa donde van los jóvenes. Liburutegia es la biblioteca. Así que bueno, guazen liburutegira. Vamos a la biblioteca. Hablando de símbolos vascos, la bandera que identifica a Euskal Herria es la ikurriña. Además son banderas. Ikurriña, cuando decimos ikurriña, hablamos sobre la bandera vasca. Luego tenemos el lauburu. Lauburu, lau significa 4, número 4. Buru es cabeza, 4 cabezas. Dicen que son las aspas del molino en movimiento y que si gira para la derecha es bonanza, buen augurio, y si gira para la izquierda, o sea, depende cómo esté ubicado, es muerte. En realidad es la cruz, o también dicen, toda cultura tiene su cruz, los 4 elementos de la naturaleza. Claro. Agua, tierra, fuego y aire. Que los vascos atesoramos mucho, el laburu, y el egusquilore. Egusquilore, egusqui es sol, lore es flor. El euskera es un idioma aglutinante. Muchas palabras se van a formar por 2 o 3 palabras. Es muy lindo, es muy lindo el euskera. Tiene fama de difícil, de duro, y yo creo, la verdad, no soy muy objetiva, la verdad, no para nada objetiva, pero es como muy sonoro, muy agradable de escuchar. Es que no se parece a nada, no viene de ninguna rama dialectal, que no viene del latín. Partiendo de eso, por eso a veces les es fácil, a los africanos la dificultad radica en el idioma de origen, en la lengua materna de cada uno, si es difícil o es más fácil. ¿Qué significa Euskaldun? Euskaldun es todo aquel que posee la lengua, no importa dónde haya nacido. Fíjense la importancia de hecho que le dan al idioma. Todo idioma es una manera de sentir y pensar. Es tan importante el idioma para ellos que no importa dónde hayas nacido, si tenés la lengua, sos euskaldun. Eso es bonito. Euskaldun, Euskal Herria, el pueblo del euskera. O sea, el euskera, el idioma, le da el nombre al pueblo. Interesante eso, ¿eh? Claro. Es más, la diáspora se considera la 8ª provincia. Dicen, por los censos, que son más los que vivimos en la diáspora, Claro. que los que viven en territorio. Claro. Yo les hago así, entra en la provincia de Tucumán. Claro. Euskaldun es el que tiene la lengua, y aquel que no tiene la lengua se llama erdaldun. Erdaldun es media lengua. O sea, el Instituto Etxepare es el que está a cargo de la euskaldunización de adultos. Que los niños van a las icastolas, a las escuelas o a los euskaltegis donde se imparte la lengua vasca. Tipos de educación, 3 modelos de educación. El modelo A, donde la lengua vinculante es la castellana, la lengua española. El modelo B es mixto,
y el modelo C, la lengua vinculante es el euskera. Ahora hay carreras que se estudian íntegramente en euskera. Es muy difícil a un niño que está aprendiendo euskera, si los padres no saben, tienen que ir a aprenderlo. Los euskaltegis. El euskera gana su nuevo mundo. El euskera tiene entre 6.000 y 7.000 años, cuando el francés tiene 1.000 años y el español 1.100 aproximadamente. Sí, ahí lo vemos. Esto es España, esto es Francia y esto es Euskal Herria, ahí es donde se habla el euskera. Acá, yo me acuerdo, mi abuelo se enojaba muchísimo cuando decía, no, él es vasco-francés. ¿Cómo vasco-francés? O eres vasco o eres francés. Nosotros no decimos vasco-francés, nosotros decimos Iparralde. Iparralde. Alde es del lado del norte. Cuando decimos los de Iparralde, son los franceses. Egoalde, los del sur, los del lado del sur. Abarca 20.000 kilómetros, y tiene 3 millones de habitantes. A la entrada de las lenguas indoeuropeas en el oeste de Europa. Hay varias teorías, hay varias. 8 dialectos y 24 subdialectos. 8 dialectos, o sea, cada provincia tiene su dialecto, y alguna de tener 2, porque si son 7 provincias. He dicho que los euskaldunes son aquellos que poseen la lengua, pero ahí hay una división, ellos hacen una distinción entre euskaldun, zaharrak, los euskaldunes viejos, pero no viejos de edad. No, el tradicional. Que lo aprendieron de niños. El euskaldun berri, que vendría a ser, una euskaldun berri soy yo y los que hemos aprendido, Ana, de grande, y puedo decir, Osvaldo, algunas cosas sabe de euskaldun. De provincias, Vizcaya, su capital es Bilbo en euskera, Guipúzcoa, su capital es San Sebastián, Donostia en euskera, Álava, su capital es Vitoria-Gasteiz. Es la sede de las autoridades del gobierno, ¿no? Es donde funciona lo que se llama la Lendakaritza, que es el lugar de la presidencia, porque al presidente se le dice Lendakari. Lendakari, tanto varón o mujer, es Lendakari. Cuando decimos Lendakari, sabemos que es igual que es el presidente del País Vasco. Como ya nombramos anteriormente, nos mencionamos en la etapa de Franco, nefasta por cierto, hubo un momento que o desaparecía, cuando muere Franco, o sea, ya estaban en vista de desaparecer, o se recuperaba o se perdía totalmente. ¿Qué pasó? Y esto tiene que ver las mujeres. Las mujeres, cuando los hombres, el cabeza de familia, estaba en la guerra, las mujeres a escondidas, porque había represalias, le enseñaban a sus hijos la lengua, para que no la perdieran. Más, en secreto, empezaron a surgir las escuelas clandestinas. Y eso se lo debemos a las madres vascas. Gracias a ellas, y después al proceso de euskaldunización y de enseñanza y de revalorización de la euskera, bueno, se organizaron en los años 60 y surgieron las primeras ikastolas, pero ya hubo que organizar. Es el euskara batua, el unificado. ¿Qué quiere decir? Que los que hicieron la normalización tomaron un poquito de aquí, un poco de allá, porque si no es imposible, es como en Italia, tantos dialectos, ¿cuál aprendemos? Eso fue la importancia de la recuperación. Sí, que entonces dice, bueno, que el euskara batú es de plástico, es hecho de laboratorio, porque claro, están los que siguen manteniendo ese euskalki, que es bonito, es precioso, pero la realidad de las cosas es que si no se perdía. Claro. Entonces, bueno, surgen los centros de la enseñanza de la euskera en adultos, radios,
medios de comunicación. En el 68 Euskaltzaindia es como la Real Academia Española, bueno, pero la vasca. Pero la va. Sí. Entonces, aprueba e impulsa el euskera batúa, reforzando la normalización del euskera. En el 79 se aprueba el Estatuto de Autonomía y en el 82 el gobierno vasco aprueba la ley de normalización del euskera. Está aquel que lo sabe y lo entiende y lo habla. Está el otro que lo sabe, lo entiende y no lo quiere hablar por cuestiones políticas. Se resiste. Lamentablemente el euskera, como por las razones que dijimos, estuvo muy ligado a las cuestiones políticas. El que hablaba euskera era en contra de Franco. Era así. Entonces eso fue como arrastrándose en años y años y años, décadas, y costó mucho sacar eso. O sea, hoy día en América crear agentes multiplicadores de la lengua, Claro, para que vaya. formar profesores para América y que nosotros seamos, digo, yo estudié en ese programa, seamos efectos multiplicadores. ¿Qué quiere decir? Claro, como- Yo no me lo... Es el logo del euskera, Sí. que hicieron... Está buenísimo el logo porque es la E y el pajarito Muy bien. del canto del idioma. Es el pajarito, se llama chanchangorri en euskera, pero es el objetivo de incrementar esto, como decíamos, el número de hablantes, y para ello, esto es medio aburrido, pero bueno, miren, por ejemplo, en cada territorio, la proporción de lo verde, 28,4. Mira toda la otra que tiene. Vasco hablantes pasivos, que eran estos que yo les decía. Saben hablar pero no lo hablan. Entienden pero no lo hablan, 16,4. Y el 55,2 son los vascohablantes. Claro. O sea, ahí hay que apuntar. A estas dos franjas, ¿no? Claro. O sea, hay mucho trabajo. No podemos decir que la escuela está recuperado en un 100%. No. ¿Eh? Hay mucho trabajo por hacer y hacen mucho en el País Vasco, pero es muchísimo el trabajo que se está haciendo en la diáspora. Claro. Hay un departamento de extensión a la comunidad de la diáspora, en el cual por supuesto tiene su director, y que está permanentemente viajando, constantemente, y Es empleado de este organismo Etxepare, de Etxepare. el responsable de la euskaldunización de adultos en América, o sea, Claro. es el que viene y regentea todo lo que nosotros estudiamos. Yo estudié por internet. Ah, todo por internet. No, nosotros para poder votar Se vota. en el gobierno vasco, primero tenés que tener la ciudadanía española y después estar registrado con una tarjeta blanca que te la otorga el gobierno vasco. No cualquiera. Pero vos decís votar. Sí, o ¿cómo elegir? se eligen? Se elige la Las autoridades se autoridades. eligen a través de elecciones. Hubo hace poco elecciones. Duran igual que... No, duran otro periodo. Ah, duran otro periodo. Y además pueden ser reelectos 2 periodos. Claro. Tienen si son también elegidos por el gobierno Son vasco. elegidos por ellos, las autoridades Sí. las elige siempre el gobierno. Cada 4 años se hace un congreso internacional en el País Vasco, Les voy a dejar en el cual unas palabritas para que se lleven. diferentes- gracias. a quienes nos designan como delegados Para que se lleven otra para persona. ir y participar de ese congreso. Estamos una semana, Dale a tu amigo. 5 días en realidad, Ah, en la cual llévala- votamos llévala a la sala. cómo se va a desarrollar la cultura o la educación y la distribución económica hacia la diáspora. Esos congresos, me dijiste, se hacen cada 4 4 años. años. ¿Y van Es cambiando un la plan- sede, los lugares? Sí,
Sí, este año que no estuve yo fue en San Sebastián o en Donostia. Sí. Hubo otro año que había sido en Victoria, el anterior. Después han sido a veces en Bilbao. Van cambiando las distintas localidades en las cuales abre y cierra el presidente del País Vasco. Claro. Abre y cierra. Y este año éramos en total del mundo, éramos 356 personas, representantes del mundo. Del mundo. Bien. De Argentina, como tiene una de las mayores cantidad de vascos, tuvimos la oportunidad de participar 8 personas, Ah, qué bien. que fueron elegidos a través de la Federación Vasca. En Estados Unidos hay 30. De los vascos cocineros, como tan presente lo tenemos nosotros, Me gusta comer y tomar. todo. Pero si tiene que ver con una cuestión local, nicoleña, como que le han buscado ustedes la vuelta para la apertura de la comunidad, o viene con una cuestión más de tradición más Mira, ancestral. Hacia el programa hacia las escuelas, que se llama Echenasaya, ese programa surgió acá y no lo tienen otros centros. Bien. Eso surge acá en el año 2001, cuando La crisis. estaba la gran crisis de Menem, en el cual, ¿qué pasaba? Sabíamos que los comedores cada vez iban más chicos a comer. Había más hambre, porque vos lo vivís como yo, un folleto que les resume más o menos lo que es una pequeña historia vasca.